Bueno, shalom, amados hermanos, Adonai los bendiga. Hoy vamos a hacer una parasha muy interesante que tiene muchas cosas que ver. Les voy a compartir pantalla que les traigo una presentación. Mm, un momento a que se vea. Ahora sí. Bueno, esta es la parasha número 16, que es la parasha Beshalach, que significa después que él había dejado ir. Está en Shemot, Éxodo capítulo 13, versículo 17 al capítulo 17, versículo 16. Y bueno, para esta parasha la leí así toda y saqué 8 temas. Traté de así hacerlo los temas más corticos, pero de todo eso saqué los 8 temas. Entonces el primero, columna de nube y de fuego, que está de Shemot, capítulo 13, versículo 21 al 22. El segundo, desconfianza que tuvo el pueblo de Israel y lo que Adonai hace por ellos. Shemot, capítulo 14, versículo 9 al 20. El tercero, otro gran milagro para Israel y derrota para Misrayim. Shemot, capítulo 14, versículo 20 al 31. La cuarta, cantar, exaltar, es una doble oración o adoración. Shemot 15, 1, 21. La quinta, olvidamos rápido los grandes milagros. Shemot 15, 22 a 27. La sexta, maná y las codornices, me olvidé poner esas. Shemot 16, 1 al 36. La séptima, agua sale de la roca, capítulo 17, versículo 1 al 7. Y la octava, guerra con Amalek, capítulo 17, versículo 8 al 16. Bueno, entonces vamos a ver tema por tema y así vamos mirando a dónde que nos muestra. Entonces, primer tema, columna de nube y de fuego, que está en Shemot 13, capítulo 13, versículo 21 al 22. Y aquí puse un pequeño texto que dice, Adonai a través de la columna de nube y de fuego y iba guiándolos. O sea que Yeshua iba guiando y guardando su camino. Bueno, entonces aquí sí los voy a poner a leer porque yo pongo a leer. Entonces, ¿quién quiere leer Shemot capítulo 13, versículo 21 al 22? Literalmente son esos dos. ¿Quién se ofrece? Yo, mi niña, yo leo. Listo. 13, 21, 22. Sí, 13, 21 y 22. La palabra dice, y Adonai iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se partió de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Amén. Amén. Bueno, entonces Amén. aquí podemos ver algo muy importante que es, digamos así, un milagro, porque todas las cosas que Adonai hace para nuestro bien son milagros. Entonces, por ejemplo, Ujú. la columna de nube y la columna de fuego. Y ahí decía que iba guiándolos día y noche para que pudieran andar día y noche. O sea que Adonai lo que quería hacer era apartarlos cuanto más pudiera en Misrayim para llegar rápido a la tierra prometida, porque ya estuvieron mucho tiempo en Misrayim y para que no como que pensaran, no, pero Misrayim, estábamos mejor allá, no, sino que para que supiéramos que, o sea, que él quería alejarnos de ese lugar que iba uno aprendiendo costumbres para llevarlo a otro lugar que eran las buenas costumbres que él tiene para nosotros. Entonces podemos ver eso de la columna de nube y de fuego, que Adonai de noche seguía guardándolos, seguía dándoles calor, porque en la noche en el desierto hace frío, entonces seguía ahí llevándolos, dándoles calorcito, pero apoyándolos para que siguieran lo más que pudieran hacia la tierra prometida. Y de nube para que no tuvieran tanto calor, para sentirse más bien fresquitos y pudieran seguir su camino. Y como aquí vemos,
Yeshua iba guiando y guardando su camino. Bueno, el punto 2, bueno, el tema 2, es desconfianza que tuvo el pueblo de Israel y lo que Adonai hace por ellos. Bueno, aquí sabemos que el faraón empezó a decir, el pueblo de Israel se fue, yo por qué lo dejé ir, no era verdad que yo lo quería dejar ir, era mentira. ¿Y qué hizo él? Fue detrás del pueblo de Israel porque Adonai endureció el corazón del faraón para que tuviera, em, pues para que él pudiera ver, digamos así, para que todo Midrashim pudiera ver esos grandes milagros para ellos como plagas que Adonai tenía que mostrar, tanto para el pueblo de Israel, tanto para el pueblo de Mizraim, porque para uno fue mostrar que Adonai simplemente era el Adonai y que no habían otros dioses para Mizraim, y para el pueblo de Israel que Adonai está con ellos y que no los va a dejar, siempre y cuando ellos estén con él, obviamente. Entonces aquí podemos, pues aquí puse un texto. Y cuando el pueblo de Israel se dio cuenta de que Faraón venía por ellos, dejaron de creer en los milagros de Adonai y lo que Adonai hizo en Mizraim. O sea, todo lo que vieron, todas las plagas, las 10 plagas y todo, en un momentico se les olvidó. O sea, en un momentico se les olvidó todo lo que Adonai había hecho, todas las plagas que mandó, que casi, mejor dicho, destruyó Midrashim y a eso ellos se les olvidó completamente y ya tenían miedo de que el faraón y su ejército venían por ellos. Y en, y en vez como de pedirle a Adonai, Adonai, ayúdanos, Adonai, nosotros creemos en ti. Lo que hicieron es que empezaron a molestarse con Adonai, con Moshe, empezaron bueno, a molestarse con Moshe, pero Moshe les decía, usted no se está molestando conmigo, se están molestando con Adonai. Y empezaron a decir, ¿por qué no sacaste de Misrayim? En Misrayim estábamos mejor, en Misrayim tal cosa, en Misrayim tal otra. Y nos damos cuenta que es que muchas veces nos acostumbramos a lo, sí, como a lo malo. Y no a lo fácil, porque ellos no estaban viviendo así una vida de lujo, una vida de ricos, no, para nada. Pero estaban mucho más acostumbrados al maltrato, a las malas palabras y a todo, que eso ya se los hacía normal y decían, "Ah, ya estamos mejor". En cambio, aquí tenían que caminar, tenían que estar ahí, y eso que tenían la nube de fuego y la nube de nube y la columna de nube. Pero igual al pueblo de Israel se les estaba olvidando ese pequeño detalle que Adonai había mandado ese montón de plagas y que por eso los había sacado a Misrachim. Bueno, vamos a leer Shemot, capítulo 14, versículos 19 al 20. ¿Quién lo quiere leer? Entonces, el Ujú. ángel de Elohim, que marchaba delante del campamento de los hijos de Israel, se puso detrás de ellos. Y la columna de nube se movió de delante de ellos y se colocó en su retaguardia. Versículo 20. E iba entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel. Y era nube y oscuridad, pero iluminaba la noche, y no se acercó uno al otro en toda la noche. Amén. Amén. Bueno, algo aquí que me pareció interesante fue que en el capítulo 19 dice, pues, en mi versión dice, después el Malak de Elohim, que iba delante del campamento de los hijos de Israel, se apartó y fue detrás de ellos. Y pues ya después se estacionó allá y no dejó que pasaran. Pero me parece muy interesante porque si lo pensamos así, lo estuve practicando, lo estuve hablando con mi mamá. Si lo pensamos, un Malak no puede decidir hasta que Elohim le diga qué hacer. En cambio, este Malach lo que hizo fue que llegó, estaba ahí delante del pueblo de Israel y Shion decidió irse para otro lado a abstenerse, digamos así, a dejar que el faraón no pasara. Y pues yo la verdad le pregunté a mi mamá, mami, ¿y eso no será Yeshua el que estaba ahí? Porque Yeshua es el camino, la verdad y la vida y él era el que estaba guiando al pueblo de Israel por el camino. Y me dijo que de pronto sí. Entonces, aquí vemos que Yeshua no simplemente aparece desde el Nuevo Testamento o desde el Nuevo del Brihadasha, gracias mami, sino que aparece desde muchísimo antes.
desde Abraham apareció y aquí se sigue mostrando de poquito a poquito. Entonces nos damos cuenta que Yeshua ya ahí ya estaba guiando al pueblo de Israel, lo estaba guiando a una tierra mejor, a la, a la tierra prometida, y que Él también nos puede guardar. Como dice, Él es una mano fuerte para quienes nos persiguen. Él puede atacarnos, pero nosotros nos defiende y nos protege. Entonces ahí nos damos cuenta que Yeshua también está detrás de todo eso. Bueno, luego, pues ahí no dejaron retener, pues el Yeshua, el Malach, no re- retuvo al faraón y no lo dejaron pasar en toda la noche, así dice. Entonces imagino que toda esa noche el pueblo de Israel le estaba poniendo quejas a Moshe y Aarón de por qué no, de, pues, por qué no estaban en Mizrayim, porque lo sacó de Mizrayim, pero sabemos que después Adonai hace un gran milagro. ¿Y por qué puse este tema? Un momento, porque puse como el nombre de este tema de desconfianza que tuvo el pueblo de Israel y lo que Adonai hace por ellos. Si lo que hace Adonai así grande por ellos está en el siguiente tema. ¿Por qué? Porque Adonai hace algo por ellos que es retener al enemigo para que nosotros podamos huir con él. Bueno, sí, de esa forma. Y eso uno dice como, bueno, lo detuvo, bueno, está bien, ya lo detuvo. Pero Adonai también se quita, también se corre de ese punto si nosotros no, o sea, como que no hacemos nada, digamos, digamos, pasa algo, tenemos un problema, un conflicto, alguna cosa, y aún hay trata de retener eso. O sea, como reténlo, pídeme a mí que yo haga algo y ya digamos así, de pronto se irá. O de pronto ya sabrás cómo afrontarlo, pero primero pídeme a mí. O sea, primero pidamos ayuda de él, ¿cierto? Y eso fue lo que Adonai hizo, estaba reteniendo eso ahí. Pero el pueblo seguía molestándose y molestándose. Y del siguiente tema vamos a ver, igual a pesar de eso, Adonai hace algo mucho más grande. Eh, el siguiente tema. Otro gran milagro para Israel y derrota para Misrayim, que está en Shemot capítulo 14, verso 20 al 31. Y aquí ya vemos algo grande. Bueno, yo creo que lo podríamos leer. Creo que no está tan larguito. Si quieren, yo lo leo. El 21. Moshe extendió su mano sobre el mar, y Yohei causó que el mar se retrajera delante de un viento fuerte del este toda la noche. Él hizo que el mar se convirtiera en tierra seca, y su agua se dividió en dos. Entonces los hijos de Israel entraron al mar en tierra seca, con el agua como una pared a su derecha y a su izquierda. Los Misrayim continuaron su persecución, y yendo tras ellos dentro del mar. Todos los caballos de Faraón, carruajes y caballería. Justo antes del alba, Yohibajé miró por medio de la columna de fuego a los Misrayim y los echó en un pánico. Él causó que las ruedas de los carruajes se rompieran, así todos se podían mover, así solo se podían mover con dificultad. Los Misrayim dijeron, Yohebahé está peleando por Israel contra los Misrayim. Vamos a irnos lejos de ellos. Yohebahé dijo a Moshe, extiende tu mano por sobre el mar, y el agua regresará y cubrirá a los Misrayim con sus carruajes y caballería. Moshe extendió su mano por sobre el mar, y para el alba el mar había regresado a su profundidad anterior. Los Misrayim trataron de huir, pero Yohebahé los barrió hacia el mar. El agua regresó y cubrió todos los carruajes y caballería del ejército de Faraón que los habían seguido hasta dentro del mar. Ni uno de ellos quedó. Pero los hijos de Israel caminaron sobre tierra seca dentro del mar, con el agua como una pared para ellos a su derecha y a su izquierda. En ese día Jehová salvó a Israel de los Misrayim. Israel vio a los Misrayim muertos en la orilla. Cuando Israel vio la obra poderosa que Jehová había hecho contra los Misrayim, el pueblo temió a Jehová y creyó en Jehová y en su siervo Moshe. Entonces aquí vemos muchísimas cosas. Podemos ver que el amor de Adonai, podemos ver el poder de Adonai y podemos ver que Adonai nos protege de nuestros adversarios, siempre y cuando nosotros nos dejemos proteger de Adonai.
Aquí era porque Adonai quería mostrarles al pueblo de Israel su poder, que yo creo que lo habían olvidado después de mucho tiempo en Misrayim, y quería como volverles a mostrar que él puede protegerlos. O sea, él es Adonai, él es el único Adonai que él puede, sí, él puede protegerlos. Entonces puse aquí dos textos, pero igual Adonai protegió a su pueblo y ellos pudieron pasar por el Mar Rojo. Y Faraón y su ejército vio por última vez quién era Adonai, que defendía a su pueblo de quienes de, que- de quienes lo querían lastimar. Bueno, por aquí en un versículo, denme un segundo, yo lo busco. Vi algo muy interesante que no le había prestado atención antes. A ver. mm, a ver. Bueno, en el 24, verso 24. Justo antes del alba, Yohibaj miró por medio de la columna de fuego a los Misrayim y los echó en un pánico. O sea que, de cierta forma, los Misrayim vieron a Yeshua, ¿sí? Sí, porque, sí, porque, o sea, aquí dice que Yohibaj miró por medio de la columna de fuego a los Misrayim y los echó en un pánico. O sea que, según el texto, los Misrayim vieron a Yeshua y al verlo se asustaron. Y ahí fue cuando las ruedas de los carruajes se rompieron y empezaron a desviarse. Entonces vemos algo muy importante, que no solamente el pueblo de Israel vio a Yeshua, sino que también los Misrayim vieron a Yeshua. Entonces eso nos muestra que Adonai, que Yeshua, se puede mostrar también, bueno, se mostró también a sus adversarios. Pero aquí nos damos cuenta que Yeshua se mostró a Misrayim en algún momento y que ellos al verlo temieron y quedaron con pánico. Eso es algo de bastante, bastante interesante que mirar. Bueno, sigamos al siguiente tema. Un momento. Cantar, exaltar, es una doble oración, adoración. Shemot capítulo 15, verso 1 al 21. Aquí puse algunos versos. Entonces Moshe y los hijos de Israel cantaron este canto a Yohibahei. Yo cantaré a Yohibahei porque él es altamente exaltado. Al caballo y su jinete él echó en el mar. Y en el 20 y en el 21 dice, también Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron tras ella danzando. Según Miriam estaba a ellas, cantaba a ellas, canten a Yohibahei porque él es exaltado, el caballo y su jinete, él echó al mar. Entonces aquí vemos que, bueno, muchas veces, cada vez que Adonai hace, digamos así, un milagro para nosotros o nos ayuda en algo, eh, oramos, le pedimos gracias a Adonai, pero también nos damos cuenta que muchas veces nos olvidamos del tema de exaltar o cantar o danzar y que también es una oración muy importante y que entre la oración y la danza, eso junto se vuelve bueno, una oración como mm, se me olvidó, sí, como un acto de guerra, como también un olor fragante a Adonai. O sea, se vuelve como doble, digamos así, doble exaltación o doble oración a Adonai. Entonces, cuando cantamos, tenemos que mirar, cuando danzamos, tenemos que saber lo que estamos haciendo. O sea, uno sí se goza a Adonai, uno sí canta a Adonai, uno exalta a Adonai, uno da su olor fragante a Adonai, pero tenerlo más consciente, o sea, interiorizarlo más, porque la oración, la danza y el canto, eso junto forma mm, algo muy bonito para Adonai. O sea, se vuelve como algo más glorioso, digamos así, no sé cómo decirlo de otra manera, pero sí, algo así. O sea, la adoración y la danza juntos es algo muy fuerte. Y mucho, o sea,
Muchos de pronto dirán, no, pero es que yo no danzo, yo no canto, no importa. Uno intenta hacerlo y si uno lo hace para Adonai, eso se vuelve algo extremadamente especial y Adonai lo toma como una hermosa ofrenda hacia él. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Entonces, ellos no pensaron simplemente, el pueblo de Israel en ese momento no pensó simplemente en démosle gracias a Adonai, sino démosle gracias a Adonai y dancemos y cantemos y hagamos prácticamente como una fiesta porque Él nos ha librado de nuestros enemigos. Entonces eso para Adonai se vuelve como algo muchísimo más especial, como una gratitud mucho más elevada, digámoslo así. Aquí vemos que el pueblo volvió a creer en Adonai y danzaron y cantaron para el Eterno porque los había librado del faraón. Y bueno, podemos decir, ¿cómo que volvió a creer en Adonai? Ya después de todas las cosas que había hecho, uno diría, pero es que ¿cómo? O sea, ¿cómo? Todo lo que ha hecho y nada, o sea, siempre se los olvida prácticamente quién es Adonai. Y, y otra vez Adonai les muestra cosas y otra vez ellos creen y así pasa. Pero uno después piensa, bueno, uno también es así, la verdad. Pasan cosas, pueden ser bastante graves, o pasan cosas de salud con la familia o con uno mismo, o, o sí, pasan accidentes, pasan un montón de cosas, y uno después dice, bueno, pero Adonai me libró de esta, bueno, ya está bien. Adonai, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? No, hay que tener siempre en cuenta quién es Adonai y que Adonai siempre está con nosotros, o sea, no simplemente, oh, Adonai, te necesito en este momento porque me inundé la casa, pues no sé. Y que en ese momento sí pienses en adorar a Adonai. No, tienes que adorar a Adonai en todo momento. Imagínense donde el pueblo de Israel también hubiera danzado antes de cruzar el Mar Rojo. Yo creo que hubiera hecho algo mucho más grande Adonai. O sea, me imagino que, bueno, o de pronto no, de pronto simplemente otra vez abrió el Mar Rojo normal. O de pronto sí, exacto, se habían evitado el estrés, así como la guerra que hay ahora de Israel y, y Palestina. Si tú ves casi todos los reels y videos que ellos hacen, muchas veces uno los ve en Shabbat y los ve danzando, los ve cantando. Ves a los rabinos que van donde ellos y ves que danzan juntos, cantan juntos, estudian la parasha juntos, están en Shabbat. Y donde llegue, yo que sé, Purim y sigan en guerra, yo me imagino que ellos van a estar ahí danzando en Purim también. Entonces, aquí damos cuenta de muchas maneras que la danza, o sea, esa exaltación al Eterno por medio del canto, por medio de la música, por medio de la adoración, sería mucho más, o sea, es mucho más fuerte. Y nosotros diríamos, bueno, y también la oración, tenemos en cuenta también la oración es muy poderosa también, pero muchas veces oramos por tantas cosas a la vez de pronto que terminamos hasta estresados, pensando, pensando en todo lo que está pasando, mientras que uno debería más bien como sentirse más libre. Y no, uno termina hasta más estresado porque uno es, ay, señor, tal cosa. Ay, señor, tal otra cosa. No, pero señor, por allá. No, señor, pero mi familia. Pepito Pérez que no está contigo. Pepita Pérez que no te conoce y como que nos olvidamos y como que tratamos como de librarnos del estrés, pero más bien nos empezamos a poner como más cargas de pensar, bueno, pero si es parte de mi familia, entonces yo también tengo que estar ahí, tengo que mostrarles la palabra, tengo que mostrarles Shabbat, tengo que mostrarles sus fiestas, y sí, sí debemos hacer eso. Pero muchas veces yo siento que al principio como que siempre como que tratamos de llenar mucho a la persona de mucho conocimiento a la vez, y como dice eso, em, se me olvidó cómo dice. La mucha miel empalaga y somos muy graciosos. La mucha miel empalaga y como que al principio como que tratamos, ay, pero mira, las fiestas, Shabbat, las oraciones, la oración por la Torá, la oración por el shofar, y uno dice, pero es que no son grandes cosas, pero para los demás de pronto sí lo sean. Y a veces uno trae a más gente cuando está más libre, cuando se le nota a uno el descanso que no tiene nada, nadie. ¿Y uno cómo puede mostrar eso? ¿Y uno cómo puede acercar a las personas? Pues de pronto
quién sabe, cada persona es diferente. Pero de pronto lo único que necesitan es danzar con ellos, escuchar, escuchar Shiru Shiru Lamele, escuchar, no sé, los carros del faraón, o sea, escuchar canciones, danzar con ellos y canciones de pronto que tengan que ver con la parashá y así enseñarles. O sea, muy fácil y enseñarles. Entonces muchas veces como que se carga uno, se desespera y por ejemplo pues Israel hizo eso. Antes de pasar el Mar Rojo, se empezó a desesperar, dijo, ¿por qué? ¿Por qué estamos en el desierto? ¿Por qué estamos aquí? Nos hubiéramos quedado en Misrayim. Y no pensaron más bien, despreocupémonos y miremos a ver a Adonai qué hace con nosotros, porque si de algo nos sacó de Misrayim, no es como para que el faraón otra vez nos tome acá en pleno desierto, no. Entonces, si hubieran adorado, si hubieran cantado al principio, si hubieran exaltado, hubieran seguido así. Imagínense qué lindo hubiera sido que en vez de uno sentirse corriendo por el Mar Rojo, uno ahí viendo el milagro, pero teniendo que correr de Faraón, imagínense si hubieran más bien estado todo ese tiempo adorando al Eterno mientras iban por el Mar Rojo. O sea, yo quiero que hubiera sido algo mucho más distinto. En vez de al final ya cuando ya vieron que el enemigo fue arrasado y todo, ahí sí exaltaron al Eterno, en vez de exaltarlo desde mucho antes. Y uno dice que no está mal, o sea, exaltarlo después de uno ver el milagro. Pero si uno exalta mientras pasa el milagro, yo creo que uno disfruta más el milagro que Adonai hace con uno. Bueno, sigamos el siguiente tema. Y bueno, olvidamos rápido los grandes milagros. O sea, después de todo lo que habíamos dicho, de que estaban después exaltando, Miriam tomó el pandero, estaban exaltando, las mujeres estaban danzando, otra vez se les olvidó rápido el milagro. Y pasaron 3 días, o sea, no fue que pasó un mes, 2 semanas, 3 semanas, no, pasaron literalmente 3 días y ya empezaron a murmurar otra vez y a quejarse. Entonces vamos a leer Shemot capítulo 15, versículo 22 al 27. ¿Quién lo quiere leer? ¿Nadie lo quiere leer? Amén. Amén. Dice así, 22 al 27 dice, Moisés hizo que los israelitas se alejaran del Mar Rojo. Entonces ellos se fueron al desierto de Shur y durante 3 días caminaron por él sin encontrar agua. Cuando llegaron a Mara, cuando llegaron a Mara, no pudieron beber el agua que allí había, porque era amarga. Por eso llamaron Mara a ese lugar. La gente empezó a hablar mal a Moisés y preguntaban, ¿qué vamos a beber? Entonces Moisés pidió ayuda a Yuhei Bajei y él le mostró un lugar y él le mostró un arbusto. Moisés echó el arbusto al agua y el agua se volvió dulce. Allí Adonai Yuhei los puso a prueba y les dio una ley y una norma de conducta. Les dijo, si ponen ustedes toda su atención en lo que yo, Yuhei Bajei, su Elohim, les digo, y si hacen lo que a mí me agrada, obedeciendo mis mandamientos y cumpliendo mis leyes, no les enviaré ninguna de las plagas que envié sobre los egipcios, pues yo soy Yuhei Bajei, su Adón, el que los sana a ustedes. Después llegaron a Elín, donde había 12 manantiales de agua y 70 palmeras, y allí acamparon juntos al agua. Amén. Amén. Entonces, bueno, aquí podemos ver que como les está diciendo, 3 días pasaron. 3. No pasaron más tiempo, solamente 3 días. Y ya se estaban quejando otra vez con Moshe. Entonces llegaron a Mara y el agua era amarga y pensaron que Adonai, momento. Ah, bueno, aquí no puse. Entonces llegaron a Mara y el agua era amarga y no pensaron que Adonai tenía el control, sino que pensaron en que iban a morir de sed. O sea, mejor dicho, vamos a morir de sed.
¿qué vamos a beber? Y yo me imagino que otro por allá atrás diría lo mismo, estamos mejor en Misrayim. No, o sea, siento que a veces, y bueno, aquí podemos ver, o sea, uno diría, no, pero es que el pueblo de Israel, o sea, nosotros no somos así. Mentiras, uno sí ha sido así. Uno sí ha sido así también. O sea, uno se le ha olvidado lo que uno ya hace ahí, puede estar ahí cerquita, ahí acababa de pasar. Y ya uno decía, no, a una ya me va a dejar morir de hambre, a una ya me va a dejar morir de acá, a una y me dejó, ya, me hizo ese milagro y se fue, se marchó. En cambio, que es al revés. A una nos hace el milagro, nosotros le agradecemos y nosotros nos marchamos. Entonces, es como, no. Y como leyó mi mamá Isa en el 26 y en el 27, lo vamos a volver a leer. Él dijo, si tú escucharas intensamente a la voz de Yehibahe, aquí, espera, aquí Yehibahe le dijo en el 25, allí Yehibahe hizo leyes y reglas de vida para ellos y allí él los probó. O sea, después de lo que pasaron, Adonai seguía probándolos simplemente con un charquito de agua que estaba amarga y que después se convirtió en dulce. Pero por eso se enojaron. Él dijo, si tú escucharas intensamente a la voz de Jehová tu Elohim, haces lo que él considera correcto, prestas atención a sus misbot y observas sus leyes, yo no te afligiré con ninguna de las enfermedades que yo traje sobre los Misrayim, porque yo soy Jehová tu sanador. Y en el 27 dice, ellos llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto al agua. O sea, nos enojamos, Adonai nos dice, no, nos enojamos porque el agua está amarga. Nos enojamos porque me enojé con mi mamá. Y ya le estaba poniendo problema a Adonai. Mi mamá, ¿por qué es así? Yo no entiendo mi mamá por qué es así. Después de que mi mamá estaba enferma y después estaba bien. Digamos, pongamos un ejemplo. Mi mamá estaba enferma, yo le estaba pidiendo, no, mi mamá estaba enferma, yo le estaba pidiendo a Adonai que la sanara, digamos. Y ya después cuando está sana, se enoja o yo me enojo con ella y ya, mejor dicho, Adonai, no, de verdad, no. Y ya me enojo otra vez con Adonai, le digo que por qué está así. Pero, o sea, si vemos el ejemplo, es prácticamente lo parecido, simplemente que esto es con el agua de Mara. Es prácticamente lo mismo. Entonces nos damos cuenta que, o sea, no agradecemos agradecemos simplemente en el momento que suceden las cosas, cuando Adonai nos da las cosas, cuando Adonai nos salva de las cosas, ahí agradecemos. Y ya después se nos olvida agradecer por el resto de las cosas. O sea, 3 días sin agua, pudieron haber dicho, oh, gracias Adonai, porque en estos 3 días que no tenemos agua, igual seguimos con vida. Pues, cosas así. Y Adonai, pues yo me imagino que, claro, como cualquier padre, ya estaría como, ¿por qué pelean tanto por tantas cosas? Y les dijo, bueno, les voy a decir, ustedes se creen muy, no sé, pero yo también les puedo hacer lo mismo que yo les hice a los Rajim. Porque claro, él es Adonai. Entonces, mejor dicho, en otras palabras sería, ojo que yo también puedo hacer lo que les hice a mis Rajim. No importa si ustedes son mis hijos. Es más, puedo crear a mis otros hijos. Ya ustedes verán. Pero ya después de decirles eso, ellos, Adonai llega y los lleva a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto al mar. O sea, después de toda esa pataleta, digamos así, que hicieron, y Adonai les dijo, si siguen así, puedo traer lo mismo que le traje a Misrachim. Y ya después los lleva a un lugar donde pueden beber agua, donde pueden estar más tranquilos, donde sí, podían estar más tranquilos, más fresquitos de pronto. Entonces nos damos cuenta que Adonai de verdad que tiene bastante paciencia. Y no solamente con el pueblo de Israel en ese momento, sino también con uno. Uno también puede ser así muchas veces. Bueno, otro tema. Maná y codornices. Shemot, capítulo 16, versículo 1 al 36. En el verso 2 dice,
Allí en el desierto, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moshe y Aarón. Y los hijos de Israel les dijeron a ellos, hubiéramos querido que Yohibahei usara su propia mano para matarnos en Misrayim. Allí nos sentábamos alrededor de la olla con la carne hirviendo y teníamos tanta comida como quisiéramos. Pero ustedes nos han traído a ese desierto para dejar que toda esta asamblea se muera de hambre. O sea, no es que de verdad que no. Pues el pueblo de Israel, Adonai lo quiere mucho, pero si tuviera la paciencia que uno tiene, si tuviera el amor que uno puede dar cuando uno no tiene paciencia, yo creo que ya hubiera pasado algo con él. Pero, bueno, entonces, nadie siempre tiene paciencia con nosotros, pero el pueblo de Israel empezó a murmurar otra vez contra Moshe y Aarón, diciendo, es más, dijeron, era mejor que Yohebahei nos hubiera matado también en Misrayim. Ah, o sea, hubiera sido mejor que sacarlos de toda esa esclavitud que tuvieron por 400 años. No. Y claro, después dicen, allí nos sentamos alrededor de la olla con la carne hirviendo y teníamos tanta comida como quisiéramos. A ver, pensemos, si eran esclavos y muchos estaban muriendo de hambre, ¿cómo pueden decir que tenían olla de carne y se sentaban todos a comer? No tiene sentido. O sea que aquí nos damos cuenta que quienes estaban hablando eran las personas que estaban traicionando a Israel, de pronto por comida. Sí, porque pues el pueblo de Israel no me imagino que haya tenido carne así hirviendo y todos sentándose en una fogatica y tenemos carne. No, no me imagino eso. Me imagino que estaban trabajando muchísimo, por algo eran esclavos y por algo lo, y por algo le pidieron a Adonai ser sacados de Misrayim cuando estaban en Misrayim. Porque si leemos en una parashá anterior, eh, el pueblo de Adonai fue que pidió la ayuda de Adonai, porque estaban ya sufriendo mucho. Entonces, ¿cómo van a decir que estaban sufriendo mucho y que después vienen a decir que estaban en una olla con la carne hirviendo? No tiene sentido. Después dice en el verso 4, Yohibahei dijo a Moshe, mira, yo causaré que llueva pan del cielo para ti. El pueblo saldrá y recogerá una ración para un día todos los días. Por eso yo probaré, por eso yo probaré si ellos observarán mi Torah o no. Y en el verso 15, 5 dice, en el sexto día, cuando ellos preparen lo que han traído, se convertirá en el doble de lo que han recogido en los otros días. Entonces, aquí Ana ya estaba dando otro milagro, pero también ya ponía una condición. Y, bueno, aquí vemos como todavía la paciencia que tiene Adonai con uno, que es después de decir, no, pero Adonai, tú nos hubieras matado en mi rayim, yo creo que hubiera sido hasta mejor. Y yo creo que él no hacerle caso, obviamente, él escucha todo, pero de pronto no hacerle caso y él decir más bien, bueno, de pronto si ellos ven ese milagro, los pondré a prueba y miraré si ellos sí pueden guardar mi Torah, eh, hacer lo que yo les digo. Entonces, aquí nos damos cuenta que uno tiene mucha paciencia. Dos, ya estaba mirando, bueno, siempre sabía cómo tratar al pueblo de Israel, pero ya estaba poniendo en obra tratar al pueblo de Israel ya no en el desierto. Y por eso estaban en el desierto y no por allá en un campo de pronto, sino que en el desierto sí hay agua, en el desierto sí hay palmera, en el desierto sí hay oasis, pero en el desierto pues uno también está como con calor, con sed, con hambre, y como ellos estaban con todo eso, Adonai los estaba tratando ahí, o sea, como que los estaba ahí puliendo como una vasija de barro, los estaba volviendo a formar ahí como, bueno, no se hagan más grietas, ven, yo los armo otra vez. Y ahí los estaba como empezando a formar otra vez para que cuando llegan a la tierra prometida, ellos sepan qué hacer, ellos supieran qué hacer, ellos supieran cómo comportarse, supieran qué hacer con el templo, que en eso ya lo veremos en otras parashas. Entonces, pues vemos todo eso.
Y bueno, antes de pasar al otro, también dice que mm, Adonai dice que no recojan, ¿cómo era? Que no recogieran en el séptimo día, ni tampoco guardaran lo que recogieron en un día para el día siguiente. O sea, si tú recogiste aquí, recogiste lo que vas a comer por la mañana, por la tarde y por la noche. Pero que si te sobra alguito, no lo dejes para el otro día porque se podía gusanar. Y muchas personas no hicieron caso, entonces se les gusanó y ahí sí creyeron lo que Adonai decía la palabra. Y para el séptimo día era que Adonai iba a multiplicar lo que recogían el sexto día. Entonces, ellos recogían su doble porción ese día. Y para el día siguiente, pues no se agusanaba, obviamente, y tenían, y así no prendían una fogata, no usaban el fuego, no cocinaban, sino que ya tenían sus cositas, su comida hecha para celebrar Shabbat y enfocarse en Adonai. Pero claro, muchas personas no hacen caso y salen el séptimo día y creo que no hay, ¿cierto? No hay maná ese día. Entonces, bueno, aquí también habla de las codornices, que como estaban pidiendo tanta carne, Adonai dijo, quieren carne. Bueno, te le va a mandar carne, le va a mandar esas codornices, coman cuanto quieran. Y ya después, en otra parasha creo que es cierto, ya empieza a decir que se cansaron de tanta carne. Bueno, aquí sí quiero que alguien lea. Agua sale de la roca, capítulo 17, verso 1 al 7. ¿Quién puede leer? Amén, mano. Éxodo 17. Sí, 1 al 7. Ok, dice la palabra del Eterno. Agua de la roca. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Adonai, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Adonai? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Adonai diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Adonai dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río. Ve. He aquí que yo estaré delante de ti y allí sobre la peña en Joreb y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Amén. Amén. Sí, amén. Bueno, entonces aquí vemos algo que ya pasó antes con Mara. Lo vemos aquí otra vez. Yo, la verdad, si fuera Moshe, yo ya estaría también un poquito harto del pueblo de Israel, que a cada rato a uno le estén diciendo, hubiéramos estado mejor en Misrayim, ¿por qué no sacaste de Misrayim? Uno con la paciencia que no tiene, uno con la paciencia o sea, uno no tiene la misma paciencia que Adonai puede tener. Eso se sabe. Adonai siempre nos va a tener paciencia. Bueno, hasta el día de su venida, que ahí sí ya no va a tener, digamos, paciencia, sino que ya simplemente nos va a recoger y nos va a llevar a la tierra prometida. Pero mientras tiene paciencia con uno,
Pero yo siendo Moshe, la verdad, yo siendo humana, yo ya le hubiera dicho, ¿saben qué? Todos devuélvanse. Los que se quieran devolver, que se devuelvan. Yo me quedo con los que quieren quedarse. Porque es que de verdad ponen mucho problema. Pero bueno, pero Moshe les dice, no, pero sí, Moshe les dice, ustedes porque están peleando conmigo, porque ustedes no están peleando conmigo, ustedes están peleando con Adonai. O sea, a través de mí, ustedes poniéndome problema, diciéndome que, ¿por qué no hay agua? ¿Por qué nos vamos a morir de sed? Nuestros hijos, nuestras mujeres, todos nos vamos a morir de sed. Y Moshe les dijo, ustedes no me están poniendo problema a mí, están poniendo problema a Adonai. Él es el que da el agua si él quiere y él es el que quita el agua si quiere. Y entonces nos damos cuenta que pasa prácticamente lo mismo que pasó en Mara y que en vez de decir, no, pero el agua se convirtió en dulce, en Mara, Adonai de pronto puede hacer lo mismo y nos puede dar agua y pedirle a él. En vez van y le reclaman a Moshe otra vez diciéndole, no tenemos agua, nos vamos a morir. En vez de simplemente llegar y, como dijimos unos temas antes, exaltar al Eterno, hablarle al Eterno, orar al Eterno y pedirle. Sería algo mucho más fácil en vez de estar siempre eh, alterados, la verdad. O sea, como que el pueblo de Israel siempre trataba de encontrar una excusa para enojarse y mirar que estaban mejor en Misrayim, sabiendo de todo lo que Adonai había hecho por ellos. Bueno, y para terminar, para terminar esta parasha, vamos a ver la guerra con Amalek, capítulo 17, versículo 8 al 16. Bueno, pero primero voy a leer aquí lo que escribí. Adonai nos manda a hacer algo. Momento. Adonai nos manda a hacer algo, pero no siempre tenemos que hacerlo solos. Nuestros hermanos pueden ayudarnos a seguir en la batalla y vencer. ¿Por qué? Porque vamos a leerlo más bien para entender. Luego Amalek vino y peleó contra Israel en Refidim. Moshe dijo a Yehoshua, escoge hombres para nosotros. Sí, escoge hombres para nosotros, sal y pelea con Amalek. Mañana yo me pararé en la cumbre de la colina con la vara de Elohim en mi mano. Yehoshua hizo como Moshe le había dicho y peleó con Amalek. Entonces Moshe, Aarón y Hur subieron a la cumbre de la colina. Cuando Moshe alzaba su mano, Israel prevalecía. Pero cuando la bajaba, Amalek prevalecía. Sin embargo, las manos de Moshe se pusieron pesadas, así que ellos cogieron una piedra y la pusieron debajo de él, y él se sentó sobre ella. Aarón y Hur sostenían sus manos el uno con el otro, el uno por un lado y el otro por el otro lado. Así sus manos se quedaron firmes hasta que se puso el sol. Por tanto, Yehoshua derrotó a Amalek pasando a su gente por la espada. Yehibbahei dijo a Moshe, escribe eso en un libro para ser recordado. Y díselo a Yehoshua, yo borraré completamente la memoria de Amalek de debajo del cielo. Moshe edificó un altar, lo llamó Yehibbahei Nisi. Yehibbahei es mi bandera, milagro. Y él dijo, porque la mano de ellos estaba contra el trono de Yah. Yehibbahei peleará contra Amalek de generación en generación. ¿Los amalequitas quiénes son ahora? Ah, bueno. Bueno, ahí nos damos cuenta quiénes son quién es Amalek en este momento. Los que están atacando a Israel en este momento son Amalek. Y sí, como dijo Adonai, y él dijo, porque la mano de ellos estaba contra el trono de Yah, Yehibbahei peleará contra Amalek de generación en generación. Y en este momento todavía lo seguimos bien. Bueno, con el texto que leí y con el texto que puse acá, lo voy a volver a leer. Adonai nos manda a hacer algo, pero no siempre tenemos que hacerlo solos. Nuestros hermanos pueden ayudarnos a seguir en la batalla y vencer. Porque, bueno, a ver, si de pronto Aarón y Ur no hubieran estado y Moshe hubiera estado ahí, yo puedo. Me imagino que en algún momento no iba a poder seguir y ya se hubiera cansado y ya
el pueblo de Israel hubiera, pues no hubiera ganado. Entonces muchas veces Adonai nos manda a hacer algo y nosotros pensamos, lo debo hacer solo, nadie me debe ayudar, eso lo hago yo, Adonai me lo mandó simplemente a mí, nadie me puede ayudar, nadie sabe lo que Adonai me pidió. Pero muchas veces no es así. O sea, muchas veces se nos olvida pedir ayuda. Sí, de pronto Adonai muchas veces nos quiere mostrar más bien que también podemos pedir ayuda a nuestros hermanos en la fe y no simplemente todo hacerlo solo. Es verdad, hay batallas que hay que hacerlo solo, pero hay batallas que no necesariamente uno lo tiene que hacer solo. Uno puede tener ayuda de alguien. Entonces aquí nos damos cuenta que, pues, imagínense si Aarón y Ur no hubieran estado ahí, digamos que hubieran estado ahí, y viendo así a Moshe cargar, no, levantar las manos y que se estaban bajando, y ellos como en vez de ayudarlo, simplemente quedarse ahí mirando, ¿qué le pasa? Suba las manos más. No me quedamos perdiendo, súbalas más. No, ya nos hubiéramos quedado sin el pueblo de Israel. ¿Ellos qué hicieron? Ellos no lo pensaron, yo me imagino que ellos no lo pensaron, llegaron y vamos a ganar. Entonces, muchas veces también pensamos hacer siempre las cosas solo o, o no contar de pronto un conflicto que tengamos o una batalla que tengamos y que otros digamos, pero es que necesito ayuda. ¿Pero será que necesito ayuda? No, yo creo que no necesito ayuda y que realmente sí necesites ayuda. O sea, que Adonai de pronto lo que te quiera mostrar es las personas que tienes a tu alrededor te pueden ayudar. Tú no siempre tienes que hacer todo solo. Y eh, em, se me olvidó. Y bueno, y eso nos damos cuenta que después Moshe tiene a cada líder por tribu y todo, y nos damos cuenta que así se quita más la carga. O sea, que toda la carga que él tenía no necesariamente tenía que tener toda, absolutamente toda. Para eso están nuestros hermanos. Para eso también es una congregación, para eso también están los líderes. O sea, un líder es un líder, pero no un líder tiene que cargar con toda la congregación. Un líder encarga de un pedazo de la congregación. Bueno, no un pedazo, pero, o sea, se encarga de todo en general, pero también tiene a sus co-líderes, digamos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí en, en la congregación de Iglesia Europa, cada hermano tiene algo que hacer. Nosotras las exaltaciones, los hermanos Ru García con las oraciones. Cada uno en algún momento dice la parashá. O sea, cada uno tiene su momento de decir la parashá, entonces cada uno se siente útil. Porque muchas veces también puede pasar eso, que hay solamente un solo líder y él controla todo. Y al controlar todo no le da como paso a que otras personas que también pueden ser líderes sean líderes. Entonces las personas se terminan sintiendo no útiles, porque uno siempre quiere ayudar en algo, uno siempre quiere hacer algo, uno está, uno hasta quiere ser el líder, el propio líder, uno decir, ay, qué, pues qué chévere, como muy guau, se debería ser el líder, ¿cierto? Entonces muchos de alguna manera se quieren sentir útiles y cuando el líder, digamos así, mi mamá, de pronto mi mamá no hiciera todo lo que hace, que pone a cada uno, le designa una cosa o algo, pues uno se sentiría como, bueno, pero es que simplemente la estoy escuchando a ella mientras ella dice todo y yo simplemente estoy acá, sentada en mi casa, de pronto puedo apagar la cámara e irme. O sea, cosas así. Pero a uno sentirse útil, entonces uno no hace eso, uno dice, me voy a quedar acá porque en algún momento me va a tocar mi parte. Entonces uno siente, uno espera ese momento y uno disfruta también el resto de los momentos y uno así aprende más. Bueno, pues, ¿qué puedo decir? Siento que ya. Entonces, shalom, shalom amados, gracias por estar para allá.